Esposos empoderados por el Espíritu Santo. Resumen de la predicación del pastor Mariano Merino. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:25 al 27. El esposo lleno del Espíritu Santo es aquel que lidera a su esposa con un amor que se sacrifica, y que busca su santificación. El marido cristiano tiene el mandato de amar a su esposa. Versículos 25, 28 y 33. El énfasis es ineludible, pero el amor referido es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor. De modo que el esposo lleno del Espíritu se va a someter a su rol, de líder amoroso servicial de su esposa. Me anima pensar que parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros es empoderarnos, para amar a nuestras esposas. El matrimonio es un pacto de amor y compañerismo para gloria de Dios y la santificación de los contrayentes. Sin embargo, estadísticas nos dicen que las damas suelen divorciarse a los 48 años, y los hombres, a los 50. No es casualidad. Es la etapa de la vida en la cual los hijos comienzan a independizarse y retirarse del hogar. Esto supone que la pareja solo estaba unida por el amor a los hijos y ahora son dos extraños, que no cumplieron el pacto. ¿Cuál es el rol del esposo? Primero, el mandato del amor como dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Dios le dio la conducción de la familia al esposo y las casadas deben estar sujetas. Versículos 22 y 23. ¿Suena feo? En la Biblia el liderazgo no es señorío, sino servicio. Es autoridad delegada por el Señor para servir a los demás. En medio de una pelea por ver quién sería el líder, en Mateo 20:25, Jesús les dijo a sus discípulos, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por la cantidad de personas que te sirven, sino por la cantidad de personas a las que sirves. Aplicado al hogar, tu grandeza como cabeza se mide por el modo en que amas. El papel que te compete como cabeza queda reflejado en Cristo, quien amó a la Iglesia y se sacrificó por ella. ¿A quiénes deben amar? A vuestras mujeres. Personalicemos. Ama a la mujer que tienes, a la mujer real, y no a la ideal. Debes amar a esa mujer con la que hiciste el pacto. Tal vez muchos maridos dicen, mi esposa no es como la mujer de Proverbios 31. Tiene cambios hormonales y de humor que son terribles. No cocina muy bien, no tiene buena salud. No tiene un carácter muy afable y apacible. No es la joven verdadera del libro. Debes amarla, acompañarla, servirla, aunque no cumpla con tus ideales de soltero. Recuerda que, si es salva, tu esposa no es el producto terminado. Filipenses 1:6, la gracia la está transformando. Lenta pero progresivamente. Cada vez que vos o ella fracase en el cumplimiento de su rol, la gracia y el perdón de Cristo estará disponible. ¿A quiénes deben amar? A vuestras mujeres. Personalicemos. Ama a la mujer que tienes, a la mujer real, y no a la ideal. Debes amar a esa mujer con la que hiciste el pacto. Mi esposa no es como la mujer de Proverbios 31. Tiene cambios hormonales y de humor que son terribles. No cocina muy bien, no tiene buena salud. No tiene un carácter muy afable y apacible. No es la joven verdadera del libro. Debes amarla, acompañarla, servirla, aunque no cumpla con tus ideales de soltero. Recuerda que, si es salva, tu esposa no es el producto terminado. Filipenses 1:6, la gracia la está transformando. Lenta pero progresivamente. Cada vez que vos o ella fracase en el cumplimiento de su rol, la gracia y el perdón de Cristo estará disponible. Para pensar, ¿cómo contrasta el rol del esposo bíblico, un hombre que sirve a su familia, con la visión del liderazgo que tiene el mundo?
¿De qué manera práctica un esposo puede servir a su familia? El mandato está dirigido a los esposos y no a las esposas. Si Pablo hubiera dicho, mujeres, hagan que sus maridos las amen, hubiera deformado el concepto del amor. Porque el amor no es cuestión de merecimientos. No debes amar a tu esposa porque se lo haya ganado o porque cumple su rol a la perfección. Es la mejor madre, cocinera, amante, trabajadora, compañera del mundo. Debes amarla, porque es la voluntad de Dios para tu vida. Cristo nos amó en forma incondicional. ¿De qué manera la Iglesia se ha ganado el amor de Cristo? De ninguna. ¿Qué es el amor? Es el fruto del Espíritu Santo que nos capacita para morir al yo a fin de que podamos vivir para ellas. El amor aquí referido es como una cadena teológica. El primer eslabón es el carácter de Dios. Dios es amor. El segundo eslabón es el don del Espíritu Santo. Cuando alguien se convierte a Cristo, recibe su amor en su corazón. En Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El tercer eslabón es el fruto del Espíritu Santo. Cuando andamos en obediencia al Señor, su Espíritu nos llena de amor, más el fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22. El cuarto eslabón es la práctica del amor. Debemos amarnos los unos a los otros. Noten que el amor es don y deber. Es fruto y don del Espíritu Santo, pero somos responsables de practicarlo. Por eso, si eres un creyente, no puedes excusarte y decir no amo a mi esposa porque no tengo el poder para hacerlo, o no la amo porque no puedo perdonar sus ofensas, o porque no puedo olvidar lo que me dijo o hizo. Para un creyente que ha sido inundado con el amor de Dios, decir no puedo es en realidad decir no quiero. El modo imperativo del verbo traducido amad es agapao. Este apela a una decisión, más que a una sensación. El amor divino es fruto del Espíritu Santo. Más que un sentimiento, es un comportamiento. No se basa ni se centra en emociones. El mundo tiende a pensar que el amor es una pasión involuntaria e incontrolable. Me enamoré, solo pasó. No lo busqué o ya no la amo. He perdido la pasión. Asumimos que no se puede hacer nada para avivar el amor. Pero el amor se debe cultivar. Siembra acciones amorosas hoy, y cosecharás emociones amorosas mañana. Salgan a caminar, cenar, a pasear en auto, tomar mate, conversar y verán cómo se restauran las emociones. Oren juntos, lean las Escrituras, sirvan a Dios en la iglesia. Dios puede hacer que el desierto sea un manantial. Para pensar, ¿cómo contrasta el amor bíblico con la definición de amor del mundo? El verbo amar está en tiempo presente. Implica un estilo de vida. Dios dice, amen a sus mujeres siempre. Este es un texto anti-hipocresía. Cuestiona a aquel marido que abraza a su esposa en público, pero que la defenestra en casa. Que la alaba delante de los hermanos en la congregación, pero que la pelea en el hogar. Que la trata con ternura, en una reunión de matrimonios, pero que es áspero con ella, a la sombra del hogar. Que se muestra romántico en las redes sociales, pero es un marido ausente, indiferente, áspero en el hogar. La continuidad del verbo nos responsabiliza a amar a nuestras esposas aun cuando ellas no están presentes. Si consumes pornografía, miras mujeres para codiciarlas o hablas mal de ella a su espalda, no cumples tu rol. Esposos, en 1 de Pedro 3:7, se nos manda a vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿El trato que le doy a mi esposa estorba mis oraciones? Claramente. Porque Dios siempre ha aborrecido la hipocresía. 2. El modelo del amor. Versículos 25b al 30. ¿Cómo amar a nuestras esposas? Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia. La forma de amar a nuestras esposas debe ser semejante a la forma en que Cristo amó a su Iglesia, con un amor que se sacrifica y que la santifica. Versículos 25 al 27. En el pasado, es un amor que se sacrifica. Y se entregó a sí mismo en lugar de, ella. La expresión se entregó a sí mismo es una referencia al sacrificio sustitutorio de Cristo en lugar del pecador. Cristo fue nuestro sustituto.
castigado en nuestro lugar. Murió por nuestros pecados. El amor no es cuestión de méritos. ¿Qué vio Cristo de bueno en la Iglesia como para morir por ella? El amor sacrificial implica el hecho de dar la vida por el objeto amado. Pero, ¿cómo llego al punto de dar mi vida por mi esposa? No pienses en situaciones extremas, como el hecho de donarle un órgano si enferma, o morir peleando contra una patota que la ofendió con sus palabras, porque esto puede darse una vez en la vida. El tiempo verbal apunta a vivencias cotidianas, en las cuales debes morir al yo, para poder vivir para ella. Quizás, debas morir al yo, para poder perdonar sus ofensas, o morir al yo para ayudarla con las tareas de la casa, o morir al yo, para acompañarla al supermercado, o morir al yo, para hacer lo que a ella le gusta hacer, o morir al yo, para acompañarla a ese evento familiar que para ella es muy importante pero que tú no toleras. Quizás, tengas que apagar la TV, dejar de ver el partido, porque ella quiere hablar, o precisa tu consejo o ayuda. O debes morir al yo, para tratar con gracia sus debilidades sin condenarla, para buscar su bien y no venganza. Para pensar, específicamente en tu matrimonio, ¿en qué aspectos deberías morir al yo para demostrar ese amor sacrificial? ¿Estás amando a tu esposa cuando ella no está presente? En el presente y futuro, es un amor que santifica. Versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. El amor de Cristo promueve la santidad de su esposa. Cristo no se sacrificó por la Iglesia para que seamos prósperos, exitosos y sanos, sino para que seamos santos. Santificar es apartar algo para el uso de Dios. Cristo se sacrificó por nosotros, para que vivamos consagrados, para que seamos propiedad exclusiva de Dios, para que lo amemos, adoremos y sirvamos de todo corazón. ¿Cómo santificó el Señor a su Iglesia? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo santificó a la Iglesia habiéndola purificado de su pecado cuando la lavó en agua, por medio de su palabra. El lavamiento referido es una alusión a la regeneración, al nuevo nacimiento. En Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El sustantivo regeneración significa nuevo nacimiento. El hombre nace espiritualmente muerto, con un corazón de piedra que no puede amar ni desear a Dios. Pero cuando cree en el Señor, Dios le da una nueva vida, un nuevo corazón que late de amor por Él. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Noten que la regeneración implica un lavamiento total. ¿Cuál es el propósito final de la santificación, purificación y lavamiento? Verso 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor sacrificial de Cristo por la iglesia tiene como propósito presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Cuando Jesucristo vuelva, llevará su iglesia al cielo, para presentársela ya glorificada, perfecta y sin mancha. El propósito principal del amor sacrificial requerido para con tu esposa no es su alegría, sino su santificación. Parece que el propósito principal del pacto matrimonial no solo es que seamos más felices, sino más santos. No se trata de morir a vos mismo solo para complacer sus gustos o hacerla feliz, sino para promover su santidad. La gente se casa para ser feliz, pero en Cristo, entendemos que debemos casarnos para santificar y servir al cónyuge. Con los años, entendemos que la verdadera felicidad está ligada a la santidad, porque su gloria es nuestro gozo. De hecho, creo que el matrimonio es un medio de gracia diseñado por Dios para promover nuestra santificación. Los conflictos con tu esposa, las diferencias de enfoque u opinión, son una oportunidad diseñada por la mano de la soberanía para enseñarnos a amar, ceder, pacificar, perdonar, mostrar gracia, paciencia y misericordia. Servimos mejor a Dios juntos. Educamos mejor a nuestros hijos juntos y tomamos mejores decisiones juntos. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para santificar, purificar y regenerar a su esposa? El poder de su palabra. Dios usó su palabra para regenerarnos.
Como dice Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios usa su palabra para santificarnos. En Juan 17:17, Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si quieres ser un medio de santificación para el corazón de tu esposa, deberás ser un hombre de la palabra. Debes apartar un tiempo, cada día, para leer y o conversar acerca de la palabra, o un libro sano, con tu esposa. No delegues esta santa tarea en un ministerio femenino de la iglesia, en la hermana que la discípula, o en los blogs, podcasts y ministerios que gracias a Dios abundan en las redes. Es tu privilegio y tu prioridad. Esto no significa que, para ser buen cabeza de hogar, hay que tener un máster en teología. No significa que debes santificar o cambiar el corazón de tu esposa, porque no puedes hacerlo. Lo que sí implica es que debes exponer a tu esposa a los medios de gracia, que Dios usará para santificarla. Aplicaciones. Busca un libro edificante para leer junto a tu esposa. Hagan un plan de lectura bíblica. Inviertan tiempo conversando acerca de la palabra. Hablen acerca del sermón que se predicó el domingo. Quizás tengas que acortar tiempo en las redes sociales, apagar la TV, celular, Netflix, para pastorear a tu esposa. Como verás, el estudio serio de la Biblia no es solo para pastores. La piedad de tu matrimonio depende de ello. Estadísticas que preocupan. Según el estudio Hombres Cristianos y sus disciplinas espirituales conducido por Crusade Contact, el 75% no se involucra en ningún ministerio formal en su iglesia. El 70% no conversa las Escrituras con su familia. El 70% de los hombres encuestados no tiene el hábito de buscar a Dios, la Biblia y oración, todos los días. Hermano, si amas a tu esposa con el amor de Cristo, tu mayor interés será su santidad, su pureza, su piedad. El 50% mira pornografía, al menos, una vez al mes. El 25% borró el historial de navegación alguna vez para no ser descubierto por su esposa. Muchos esposos no cuidan la pureza de sus esposas, porque tampoco cuidan sus corazones. Arrepiéntete. La piedad de tu matrimonio está en peligro. Algún día, si el Señor no viene antes, la muerte te va a separar de tu esposa. Ella es un regalo don temporal. Cuando llegue el fin de tus días, la meta será decir, Dios, te entrego a mi esposa más santa que cuando la conocí, he pastoreado su vida, la he expuesto a las Escrituras, hemos orado, la llevé a servirte en la iglesia, la motivé a involucrarse en la gran comisión de hacer discípulos. Hemos criado a nuestros hijos con tu palabra. Le he pedido perdón y la he perdonado. Hemos tratado nuestros conflictos a la luz del Evangelio de Jesucristo. 3. Cierre y reflexión final. Punto A. Si eres creyente, seguro que te casaste para servir al Señor junto a tu esposa. Pero, tal vez, están mal con el Señor, y por ende, atraviesan ciclos de conflictos y peleas. Quizás, sientes que eres un muy mal esposo, y que lo echaste todo a perder y que no hay esperanza alguna de recuperar el amor y el respeto de tu amada esposa. Si el amor es fruto del Espíritu Santo, es imposible que se haya extinguido. El poder para amar proviene de la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu para amar a tu esposa? En Hechos 4:31, los discípulos oran, y son llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la respuesta de la gracia a nuestra obediencia a la palabra y búsqueda de Dios. Deberás priorizar el cultivo de tu alma. Debes esforzarte en buscar a Dios. Su Espíritu te llenará y capacitará. Punto B. ¿Recuerdas tus votos? Yo, te tomo a ti, para ser mi esposa, me comprometo a amarte como Cristo ama a la iglesia. Seré tu líder por medio del servicio. Te animaré a atesorar a Cristo por encima de todo lo demás en este mundo. Te perdonaré como Cristo me ha perdonado. Voy a cuidarte con humildad, bondad, mansedumbre y paciencia. Te complaceré al poner tus intereses por encima de los míos propios. Te honraré con mi pureza. Me uniré contigo en la misión que Dios nos ha confiado. Y por la gracia de Dios, voy a ser fiel a este pacto, hasta que la muerte nos separe, o Cristo venga a buscarnos. ¿Habrá esperanza para nosotros? Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado, no prosperará,
mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Confiesa tu pecado a Dios y a tu esposa. Cultiva tu alma. Pide consejo a algún hermano. El